junto a David Vázquez, y ahora vamos a pasar con una invitada muy especial que yo sé que muchos de ustedes, aunque ella es muy joven, crecieron viéndola, que es una pionera en lo que hace. Yo creo que la primera persona que tuve la oportunidad de ver haciendo lo que ella hace, y realmente es prácticamente como alguien que todos nosotros conocemos y que siempre ha estado ahí en momentos importantes, en momentos relevantes de importancia histórica, de importancia cuando pasa un fenómeno atmosférico, un discurso presidencial. En muchos eventos importantes es un elemento que quizás ustedes no se han dado cuenta, pero siempre ha estado ahí. Nos encontramos acompañados de Sonia Encarnación, intérprete de la lengua de señas. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias a todos. Bueno, de verdad que para nosotros es un honor tenerle aquí en esta tarde. ¿Cómo surge esto de usted ser intérprete de lengua de señas? O sea, ¿tiene usted una familia cercana que usted dijo, bueno, me voy a inspirar en él porque usted no tiene ningún problema? No, realmente no tengo ningún familiar. No. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo surge? Bueno, le voy a hacer la historia larga, corta, como siempre decimos. Pero creo que en mi caso es un llamado. Porque siendo de la Romana, pasaba por un lugar donde había niños sordos y yo lo veía moviendo las manos. Esto era una escuela de sordos, pero no era la escuela reconocida per se, porque estaba en una casa, pero eran estudiantes sordos y estaban en su escuela. Siempre lo veía y yo decía, ¿por qué siempre están moviendo las manos? O sea, eso como que no es lo normal. Y no le escuchaba hablar. Y yo decía, pero... Y una y otra vez. Y como es muy típico en mi caso, yo si veo una cosa, yo tengo que saber el por qué. Y le caigo atrás eso hasta que tengo la respuesta. Bueno, justo le preguntaba a una maestra que por qué ellos siempre se estaban moviendo las manos. Y ella me dice, es que así que ellos hablan. Cuando ella me dice así, yo dije, bueno, entonces fue que vino el deseo y las ganas de aprender ese idioma. Sí, exactamente. Entonces digo, no, pero ahora sí es verdad. En fin, es que después ella me dice, no, que ellos son mudos. En aquel entonces era el término que se usaba. Sí. Y yo, bueno, que son mudos, que no hablan. Todavía para mí era, porque como dijo la joven que me presentó, no hace tanto tiempo, yo soy joven, o sea... Claro que sí. No, hace unos años de eso realmente. En los años 90, 89, 90. Entonces, básicamente fue de una experiencia de curiosidad que surgió todo. Cuando lo miro, que digo, y cuando ella me dice así y todo aquello, yo dije, bueno, de todas maneras, es como no encuentro de un todo la respuesta, lo que sea, yo quiero hacer eso que ellos hacen. Porque se combinó algo, y es que ella me dice que hablan así. Entonces yo digo, pero es que yo no veo a nadie hablando así. O sea, no le encontré lógica, pero bueno, vamos a resolver problemas rápido. Bueno, pues yo quiero hablar así. Y hasta el día de hoy, David, nunca fue la intención de ser intérprete. Simplemente comunicarme en lengua de señas para conversar con ellos, para apoyarlo. Yo dije, no, pues yo quiero ser de ese grupo, yo quiero ser como ellos, yo quiero hablar como ellos. Y hasta el día de hoy todo se ha ido dando de manera natural. La primera vez que usted apareció en un comercial fue un comercial de la Junta Central Electoral. Sí, pues usted está dando seguimiento. Ella es una fiel admiradora suya. Yo hago mi tarea. Hace su tarea, definitivamente. Entonces recuerdo que por allá por el 96. 96 justamente. Usted aparece por primera vez en un comercial de la Junta Central Electoral. ¿Cómo se dio eso? Porque nosotros en República Dominicana no somos, vamos a decir, un país que seamos ejemplo de inclusión. Entonces, y menos para esos años. Ya quizás sí. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo llegó usted a ese ámbito ya que era canales de televisión que la tienen a usted como su imagen para lenguaje de señas? Muchos presidentes. Sí, me ha tocado acompañar a muchos presidentes, muchos ministros. Bueno, sé que en el 96 para las elecciones, en esos tiempos no estaba el CONADIS, pero sí estaban aquellas personas, doña Mary Pérez, y esas personas que han sido tradicionalmente las personas que han luchado por años por la discapacidad. Y cuando se van a hacer esas elecciones, que había nuevos sistemas de votación,
recuerdo que como nosotros teníamos escuelas de sordo, y yo estaba ya en las escuelas de sordo, pues el tema de las personas ciegas, pues siempre han tenido como esa presencia, han sido mucho más por un tema de que su condición no es la comunicación. Y entonces ahí se da el tema de los sordos. Yo estaba en los medios de comunicaciones, trabajando con la comunidad sorda, y recuerdo que como en encuentros donde se toma en cuenta cómo se van a hacer las votaciones para el sector de discapacidad, ahí viene el tema de los sordos. Sí. Y recuerdo que Fernando Báez, que murió hace un tiempito. Sí, en un accidente. En un accidente, lamentablemente. Bueno, pues ahí él me convoca y me dice, mira, independientemente, yo quiero que tú estés en los comerciales que vamos a hacer. Se tenían ya algunas versiones. En sentido general, un poco se había hablado del braille, no sé qué tanto se llegó a hacer, porque ya desde entonces sí estaba el tema de la persona ciega. Pero con los comerciales, con Fernando, yo recuerdo que nosotros hicimos más de 12 comerciales. O sea, todo ese proceso de cómo se va a votar y todo ese sistema nosotros lo logramos hacer. Qué bien. Otra En cosa. el 96. Ayer, el martes, era Día Nacional de las Personas Sordas. Sí. Entonces... Y el 23 el Día de las Lenguas. Excelente. Internacional, no nacional. ¿Y cómo usted ve eso, ese día, cómo le llegó a las personas sordas? ¿Con más aliento o de una manera desalentada? Bueno, mira, ellos? de verdad, yo siento que si estamos satisfechos, no, que si la comunidad sorda está satisfecha, no, falta mucho realmente por hacer en todo el sentido de la palabra, pero no podemos tampoco negar que se han dado pasos, se han hecho conquistas. Pero mira, realmente, la noticia ahora, en la noticia la están utilizando a usted para que sea intérprete. En el 98, porque después que hicimos los comerciales en el 96, concurso para ir a una beca, casualmente estudiar. En Georgetown. En Georgetown, sí. Ahí concursé con otras personas, gané la beca y fui a formarme como intérprete de lengua de señas. Entonces, cuando venimos de allá, entonces ya el Canal 4 me estaba esperando justo para comenzar justo cuando yo hice los comerciales, en el 4 me proponen participar en las noticias. Yo le dije, bueno, yo me comunico en lengua de señas, pero yo no soy intérprete. A esos niveles no puede ser, porque estos son 2 lenguas y se necesitan otras competencias. Y bueno, me dijeron, yo ahí le dije, mira, me voy a estudiar, si quieres, justo cuando yo llegue podemos hablar del caso. Y así mismo fue. Entramos al canal 4, que para eso entonces también hicimos todo el tema de la Junta de la Defensa Civil, que lo mencionaste. Sí. Recuerdo que nosotros nos quedábamos a amanecer con los ciclones, junto con todas las personas de la Defensa Civil, el COE, y hacíamos todas esas transmisiones. Recuerdo que nos reportaban audiencia, nos reportaban desde los lugares del sur profundo, y eso yo no lo voy a olvidar nunca. O sea, sordos que decían, estoy viendo, entiendo, y dándole seguimiento a los acontecimientos. Pero, respondiendo a David, deudas que tenemos sociales todavía, es como, por ejemplo, que se está luchando últimamente es con que se reconozca la ley de lengua de señas. Ese día ellos, por ejemplo, fueron al Congreso, hace un tiempito que tienen una campaña, pero se está trabajando en eso, realmente. Creo que, aunque se está peleando porque se apruebe la ley, pero la ley tiene que ser trabajada. O sea, nosotros estamos tratando de personas que tienen que ver con las señas, sean maestros, padres, líderes sordos, pues se involucren y podamos no solamente publicar una ley, que se apruebe una ley, sino que esa ley tenga realmente un impacto en lo que son los derechos de las personas sordas. Yo creo que en algún punto, yo no creo mucho en ese tema de hacer lugares especiales para personas con necesidades especiales. Yo creo que poco a poco debemos ir orientados a que ellos tengan la capacidad dentro del sistema normal de tener representación y maestros y personas formadas en ese sentido para que puedan trabajar tanto con niños típicos a niños o adolescentes con condiciones especiales, pero eso es algo meramente aspiracional de mi parte. Yo sé que nos falta mucho para llegar ahí. Usted ha sido una persona que ha ofrecido soluciones en materia educativa a través de diplomados. Sí. Entonces, ¿qué tanto se interesa a la gente? ¿Qué tan diverso es el público? Bueno, te puedo decir que si
si fuéramos a dar respuesta a todo el interesado en aprender lengua de señas, bueno, pues pasáramos 24/7. El interés está. El tema es que la gente, hay un grupo que quiere aprender lengua de señas para manejarlo, para saber lengua de señas y este tipo de cosas que quisiéramos tenerlo en nuestro currículum. Ahora bien, el profesional, o sea, dígase el docente, dígase el intérprete y toda la persona que van a trabajar como profesional para prestar un servicio especializado, pues también tenemos muchas personas, pero no es la más, porque esto, además de que en apariencia se ve muy lindo, en el recuadro todo se ve muy lindo, en un escenario todo se ve como muy, oh, wow, como que soy la única, que ese tipo de cosas, es muy arduo el trabajo, es Bueno, muy arduo. en esa, es muy misma, arduo. en esa misma secuencia, ahí voy yo, ahí va mi pregunta. Hay alrededor de 80 intérpretes de la lengua de señas, pero eso es muy poco para más de 8,000 personas sordas que hay a nivel nacional. A nivel oficial, por lo menos. Entonces, por eso hay pocos profesionales sordos. Entonces yo digo, ¿por qué ese desinterés de tan pocos intérpretes de lengua de señas? 80. 80. He investigado y me han... No, incluso, yo no creo que hay 80 realmente. Hay menos. Hay más. hay más. Lo que sucede es, mira, te voy a decir algo. Un intérprete de lengua, yo sé que esto cae un poquito como pesadito, pero un intérprete es una persona que se forma. Y estamos los que hablamos lengua de señas y hacemos el trabajo de intérprete. Sí me entiende. Sí. Entonces, una cosa es, el intérprete como tal pasa por una formación superior, porque es más que hablar en señas. Y voy a aprovechar, porque esto es un medio que yo sé que se conecta a mucha gente. Hablar lengua de señas no es ser intérprete de lengua de señas, aclarando. Se tiene esa idea de que si yo sé lengua de señas, yo puedo ir a asumir cualquier responsabilidad que me inviten para ser intérprete. Se hace, pero eso no es correcto e incluso eso es imposible, porque podemos hablar lengua de señas como una lengua y lo podemos hablar de manera social, como yo digo. El que aprende lengua de señas y se comunica en lengua de señas, David, lo habla y se comunica en social. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Y tú cómo tú estás? Y vamos para la fiesta. Eso es una comunicación social. Okay. Pero a la hora de tú ir a un espacio técnico especializado, ¿cómo lo haces? Porque la lengua de señas no es mover las manos. La lengua de señas tiene especialidades, tiene áreas específicas. Si yo quiero ir a la justicia, yo tengo que formarme en el ámbito judicial para yo ser un intérprete judicial. Claro, primero por el nivel de tecnicismo del discurso que se va a interpretar. De todo lo que implica el ámbito judicial, la parte médica, la parte educativa, todas las áreas son técnicas y tú no te las sabes todas, tú no eres todólogo, no lo eres. Y que no es traducción, me imagino. Y no es traducción, es interpretación. Es interpretación. Uno tiene que condensar aquello que dice esa persona para traducirlo. Tiene que conocer en las herramientas que claro, te permite la lengua de señas. Claro, esas son las competencias y las habilidades que tú adquieres en la formación. Lo otro es que tú aprendiste lengua de señas. Puede haber hecho 50 cursos de lengua de señas, diplomado, como tú lo quieras llamar. Eso no pasa de ser cursos de lengua de señas. La interpretación y la formación en interpretación son, primero hablas lengua de señas fluida y luego como lengua, y segundo entras a unas competencias y unas habilidades que adquiere para el ámbito de la interpretación. ¿Cuántos sistemas o cuántos lenguajes existen? Porque estuve viendo que, por ejemplo, aunque hay similitudes entre zonas y países, cada zona y país tiene variaciones. Sí. Entonces, por ejemplo, una persona que aprende aquí en República Dominicana, ¿puede entenderse con otra persona de otro país o cómo funciona? Bueno, mira, están las señas internacionales. Es un sistema. Yo he hecho unos cuantos cursos de señas internacionales, por si tengo que estar en un congreso, pues puedo hablar abiertamente para todo el que esté ahí sordo, me refiero. Yo no soy experta en eso, pero me estoy formando y estamos tomando cursos para eso. Ahora bien, la lengua de señas, cada país tiene que tener su propia lengua de señas. Te voy a poner un ejemplo. La gente generalmente piensa que es universal.
es universal porque lo que ven es moviendo la mano. Y se entiende que mover la mano es lo que decía ahorita, es estar hablando. Sí. Entonces la gente se va llevando como por cuestiones que le parecen lógicas. Pero la lengua de señas tiene su propia gramática y tiene su propia estructura, la sintaxis, una lengua. Entonces, el intérprete tiene que manejar dos lenguas. La lengua de donde sale, la primera, si David habla en francés y yo voy a interpretar la lengua de señas a un americano. O si David habla inglés y yo voy a interpretar a señas dominicanas, que estamos ya un poco dominicanizando bastante las señas. Ahora bien, cada país tiene su propia lengua de señas y dentro de ese país hay su regionalismo. Yo aquí bromeo con los muchachos sordos de Santiago porque yo le digo que quiero oír la I en la seña, que mencioné la I. Son bromas que acostumbramos a hacer en las comunidades. Pero en realidad aquí por región tú notas la variedad leve, pero hay una variedad. Cuando yo me voy al este, yo contemplo y veo la variedad que hay entre los sordos del norte o los sordos de aquí de la capital. No tenemos una lengua de señas dominicana per se todavía aprobada y que esté en nuestro vocabulario, pero estamos camino a eso. Pero ¿y cómo uno le dice a una gente qué lo que o cosas como esa, por ejemplo, en lenguaje de señas? El lenguaje dominicano es tan curioso, tiene tantas cosas que no tienen sentido en el lenguaje normal, que yo me imagino que debe ser un reto para una persona que viene de otro país entenderse con... Eso me da curiosidad, Olga, sí, sobre todo en situaciones en vivo, porque quizá algo en video, bueno, se puede más o menos amoldar, pero en eventos en vivo debe haber situaciones como complicadas que pueden presentar desafíos, palabras con demasiado dominicanismos. Eso, has tocado un tema moderna, ¿no? Claro, has tocado un tema súper interesante y ahí es que entran y se hace evidente el tema de la formación. Por ejemplo, a mí me ha pasado que como he tenido que interpretar diferentes ámbitos, me he encontrado con ámbitos y con palabras que son dominicanas, pero no son dominicanismo, pero son incluso de grupos. Por ejemplo, los urbanos. Sí. O no los urbanos. Sí. También a mí me ha pasado. O sea, tuve que decidir, David, sentarme a coger la clase con los muchachos de los sectores. Sí. Decimos los barrios, pero los sectores que tienen, dale para abajo, qué sé yo qué. ¿Qué es lo que hay? Bueno, sí, ya eso es más, pero, por ejemplo, dale para abajo. Hay otros términos que son muchas palabras que lo utilizan en una conversación de una hora. Tú escuchas 2 o 3 palabras nada más como de lo que hablamos de manera natural. ¿Y cómo se consigue el equivalente? equivalente? Déjame preguntarte algo. Ahora en pandemia se usó mucho el término. Es más, hasta autoridades lo utilizaron. ¿Tú tuviste que interpretar la palabra teteo? Teteo, sí, el teteo es teteo. Debido a la pandemia, Leila, fue por la pandemia que se creó ese asunto del teteo. Claro, no, y con la pandemia tuvimos que aprender ese nuevo vocabulario. Por ejemplo, la generación de sordos de los años 90, ¿qué han tenido que hacer? Adaptarse a la generación de ahora. Facebook, Instagram, nada de eso existía. O sea, las lenguas son vivas y pasa lo mismo con las lenguas de señas. O sea, entonces, ¿qué te cuento? Yo dije, pero me encontré en 2 o 3 ocasiones que algún orador, por la razón que sea, mencionaba una palabra de la que usan así como en los barrios. ¿Cómo es? Coloquial. Sí, muy coloquial. No dominicanismo, sino de los barrios, de los grupos, que yo decía, pero ¿qué es esto? Ahora, o sea, guaguaguá. Sí, guaguaguá está en seña, porque los sordos, aunque las lenguas per se son diferentes, son 2 lenguas, totalmente, 2 lenguas que lingüísticamente tienen sus competencias. Sin embargo, los sordos dominicanos se van apropiando de los dominicanismos. Ellos te dicen, por ejemplo, a mí me resultaba chistoso porque ellos aprendieron a usar mucho, usan que lo que, utilizan, hay otra expresión que es muy nuestra, y entonces,
no es esa. Yo sé que es algo que nosotros usamos y a mí me da risa porque yo la veo incluida en su comunicación, que no forma parte. Son expresiones de los... Por lo mismo que usted dijo, ellos se están adaptando. No, y que forman parte. El hecho de que yo hable en lengua de señas no es que yo no leen, ellos leen. Además leen los labios, además leen la música. Y ellos utilizan esas expresiones que yo le estoy mencionando. Esas expresiones ellos la integran. Ahora, como decía la joven que está... Leila Mejía. Leila Mejía. Como decía ella, a uno lo sorprenden ciertas expresiones o ciertos términos en el aire que tú te quedas como que, ok. ¿Cómo busco la equivalencia de ese concepto dentro del lenguaje de señas? Al aire, ¿verdad? Ahí mismo. No, bueno, en mi caso yo deletreo la palabra, no sé significado, y luego ya eso yo lo que hago es, porque yo se lo dejo saber, en minutos muy leves le digo a los sordos, esta palabra no la entiendo, puedo hacerlo. ¿Alguna vez le ha pasado que no se ha dado cuenta de tanto que usa el lenguaje de señas, que comienza a hacerlo inconscientemente en una conversación, o su lenguaje corporal se ha modificado en el lenguaje normal? Porque mucha gente piensa que usted es sorda y muda. Sí, no, la muda que habla. Porque bueno, mira qué lindo habla ella y casi no habla. No, y si me deja no lo dejo hablar a ninguno acá tampoco. No, realmente, sí, realmente no pareciera que me fuera a identificar con algo que no es de hablar, porque sí hablo mucho realmente. Y en los supermercados sí han pasado muchas cosas interesantes que la gente dice, mira la muda, o esa no es, o se parece. Y una vez escuché una madre, andaba como con dos jovencitas, y yo, mira, esa se parece a la del 4, la muda, mira la muda. Y yo le estoy escuchando y están mirando, no, pero que es porque uno no sale, o sea, me veo un poquito más oscurito, tú te puedes ver un poco más aumentada, ese tipo de cosas. Y la gente como que sí o no, sí o duda. Sí. Y yo recuerdo que tanto insistieron y daban vueltas y en los pasillos volvían otra vez con el tema. Y yo dije, deja tú verás. Y cuando están con el tema, me le acerco, David, y le digo, hola. Y toda como que, se sorprendió. ¿Y usted la muda que habla? Digo yo, sí, ya, yo soy la muda que habla. Y ahora muchas gente, mira la muda que habla. El correcto es sordo, ¿verdad? El término sordo, correcto. Sí, por favor. Entonces, una pregunta. Sí. Yo sé que muchas personas sordas desarrollan una capacidad de leer los labios de las personas, muchas personas sordas, lo he visto. Por casualidad, ¿tú también has con el tiempo aprendido un poco esa capacidad? Sin darme cuenta. Me he dado cuenta, sí, me he dado cuenta en momentos en que me veo por el ruido o por lo que sea, que miro a los labios y sigo la conversación, pero eso no me lo propuse, de que déjame aprenderme esto para hacerlo, no. Pero como trabajo con ellos, si ellos generalmente se están viendo, uno tiene que voltearse y uno sabe ya que ellos parten de leer los labios, uno habla para cuando está frente a ellos de otra manera, no con la rapidez. Pues si yo veo dos personas hablando a distancia y están de frente, pues fíjate que sí le puede leer los labios. Le agarro lo que está diciendo. Sonia, yo tengo una sí, así que no hablen sin taparse la boca frente a mí. Yo tengo una curiosidad. ¿Por qué el recuadro es tan pequeño? O sea, usted está en un recuadro pequeño. Muchas personas me han expresado que ¿por qué el recuadro tan pequeño cuando debería de ser más grande? Sí, esa es una lucha. Nosotros sí, créeme que realmente... Mira, a veces lo que pasa también es que se monta el recuadro en algo que ya está diseñado. Si se monta el recuadro en un audiovisual que ya está diseñado, tú estás en un espacio muy pequeño porque tal vez tienes alguna imagen o algún elemento que tú no quieres que... Otra cosa es que a veces piensan que el que te agrandan a ti le quita protagonismo tal vez a... como ese tipo de cosas. Sí. En mi caso, en los últimos años yo le he estado trabajando eso. Si vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un documental.
pronto vamos a hacer un documental. Mira, vamos a hacer un documental, esto. Yo dije, mira, si nos estás solicitando que participemos y me estás hablando de que sea inclusivo, mira cuáles son las características. No es que va a competir con lo que tú estás, el mensaje, pero el intérprete tiene que tener un tamaño que sea prudente, que se entienda que es inclusivo, no que está... muy diminutivo, chiquitito. Cumpliendo una cuota. Eso, ya lo dijiste, cumpliendo la cuota. Y estamos trabajando mucho en eso, de que vayan a veces lo amplían, pero vuelven otra vez y lo ponen pequeñito. Entonces es como, pero ese no se supone que es el tamaño. Debe de ser un tamaño un poco más grande. Yo creo que ahora en el de Cavada yo creo que está un poco más grande. Yo no sé, porque yo me veo en unos monitores grandes. Sí. En la de el noticiario que es Emisión Estelar se ve más grande. Sí, eso lo logramos ahí. Y los sordos lo han aplaudido. Ellos quieren un chin más grande, pero al menos está mucho mejor. Poco a poco van logrando la conquista. Claro. Sí, porque de verdad que yo, cuando me hablan de ponerle un recuadro a algo, yo digo, si no tienen el criterio realmente de inclusión, olvídense de eso. Mira, la curiosidad me mata. Ajá. Cuénteme, ¿usted tiene su familia? Cuénteme de eso, porque las personas solamente la chequean haciendo las señas, pero ¿y su familia? Sí, tengo mi hija que de hecho ella creció o ha crecido en medio de todo, la seña, los sordos y los sordociegos, la persona sordociega también. Ella ha participado en cursos para personas sordociegas, David. O sea, que se ha interesado mucho y qué bueno. Sí, de manera natural. No es que yo ni siquiera... Bueno, usted pero imagínate. Usted ha influido un poquito en cuestiones de que ella la ha visto. Bueno, en ese aspecto. Pero ella ha tomado las decisiones. En el caso de sordos ciegos he visto en películas, y no creo mucho en películas. No, pero aquí los hemos presentado. No, pero la pregunta sería, yo he visto que hay un lenguaje que incluye... Táctil. Exacto. Lengua de señas táctil. Esto es completamente diferente, Totalmente porque a la diferente. persona básicamente le hacen unos códigos en la palma de su mano es que no ven, para entonces, comunicarse. Ni oyen. Ni oyen ni ven. Eso aquí también tenemos ese tipo de profesionales o son menos comunes. Somos menos comunes. Usted también maneja esa área. Sí. Cuando ustedes lo consideren, vamos a traer a Mel. ¿Tú conociste a Edgar? Sí, claro, bueno, claro. Edgar Reyes. Sí, bueno, y a destiempo. Sí, ay, Dios mío, sí, muy a destiempo. Sí, un ejemplo, una persona sordociega, escritor, Edgar. Wow. Sí, llegamos a hacer trabajo de televisión él y yo con Don Jackie. Con Don Jackie Núñez de Rico. Bueno, y esos 20 años, 20 y pico que tiene la Asociación de Sordociegos, hemos estado trabajando con ellos en ese tema. ¿Cuál es el trabajo que más la ha hecho sentir orgullosa? Cuando estuvo en ese momento, dijo, en este momento o soy parte de la historia o me siento orgullosa de estar aquí haciendo y sabiendo lo que sé. Bueno, mira, han habido muchos casos. Por ejemplo, una vez una joven que no tenía comunicación, porque son de estos jóvenes, David, que los padres los sobreprotegen, y más en esos años atrás, que no se tenía confianza. Los padres no consideraban que estos chicos tienen problemas. Claro. Lo veían como una enfermedad, un no problema. había tanta comunicación. Tanta comunicación y tanta información. Y eso fue en La Romana. Esa joven la embarazaron, una persona sorda, pero una chica que no socializaba, no tenía señas. Y yo recuerdo que me fueron a buscar. Yo estaba en una iglesia que teníamos como una actividad juvenil y me van a buscar porque la muchacha la llevaron, parece que le dieron, después nos dimos cuenta que le hicieron abortar. Pero la muchacha le dieron algo de beber y en un momento determinado comenzó a sangrar. Bueno, pues me llaman y ella no quería que el médico, ya parece que tenía el trauma de ser violada. Sí. Yo fui resumiendo todo eso por todo lo que después me fui dando cuenta. Ella no quería que nadie le pusiera la mano y cuando veía al doctor, menos todavía. O sea, ella estaba histérica. Yo no la conocía, pero recuerdo que cuando llego, que yo comienzo a hacer señas, yo sé que ella no sabía señas. Que le pregunto cómo se llama, veo que no me responde, nada más me hace así, yo dije, no sabe señas.
pero no sé si quizás ella me había visto. En fin, es que ella se queda tranquila. El doctor me dice, bueno, ella no quiere que yo le toque y hay que hacer algo. Tú tienes que hacer lo que yo tengo que hacer. Y eso fue, yo como que me dice, ponte una cosa, ponte una bata. Yo andaba hasta de blanco. Una gente que casi no se anda vistiendo de blanco, porque no sé qué era lo que teníamos. Y yo andaba vestida de blanco. Y él me dijo, ponte la bata porque ella no quiere que yo me la acerque y tú vas a hacer, yo te voy a indicar lo que tú tienes que hacer. Incluso poner mano y que ella permitiera abrir, sí. O sea, ni quiero siquiera entrar en más detalle. Eso realmente me marcó, porque ella no dejaba. Yo tuve que accionar. Wow. Sí, además de que eso es una cosa que para uno también es bien raro. Es impresionante. Y entonces el momento, ella, todo el momento, y eso yo no lo olvido. Y también muchos casos de personas sordas presas, 2 años, 3 años, 4, y cuando se investiga, porque de que no saben que hay que buscar un intérprete, de que no saben dónde hay un intérprete, sí, ya es más fácil, porque ya hemos hecho un trabajo incluso estamos trabajando con intérpretes judiciales, estamos trabajando con la Escuela Nacional de la Judicatura. Sí, hay unos cuantos logros que tenemos ya en los últimos años, pero en años anteriores, sordos, 3 y 4 años presos, y cuando investigamos, inocentes, o sea, personas inocentes que han estado ahí porque es muy fácil, no habla, pues mándalo para allá, reenviado, punto. No se puede defender. No habla, y entonces no se busca la manera. Y eso sí como que, wow, me partía. Y que, mire, ¿quién le va a pagar? Porque si usted no tenemos para pagar eso, usted es la que sabe, qué sé yo qué. Y yo digo, pero bueno, vamos a hacer el trabajo. Y supe estar de 9 de la mañana. Tiene que ser difícil, un sordo preso por 4 años y sin poder comunicarse con los demás internos. No, porque él no sabe lo que está pasando, ni lo que dice nadie, ni por qué lo llevaron, ni por qué lo trajeron, nada. O sea, 2 veces preso ahí. Sí, entonces estar en una audición también, en una audiencia desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y así, hacerlo porque lo tengo que hacer, o sea, yo siento que tenía que hacer lo que he hecho, yo siento que tenía que hacerlo, que hoy es más fácil para todo el mundo, donde todo el mundo toma en cuenta esto, pero en aquellos tiempos sola, donde nadie me ponía caso y donde era como, si tú lo haces si tú quieres, pero eso no se contempla. Yo, bueno, vamos a hacerlo, no pasa nada. Bueno, yo no sé si ustedes se disfrutaron de esta entrevista como yo, pero yo la pasé muy bien. Yo quiero expresarle mi admiración a su trabajo. Gracias. Espero que realmente esto llegue a un punto donde todo el que lo necesita tenga acceso a él, sí, sobre todo en esos aspectos que usted menciona. Y ya que no nos queda mucho, nos queda como un minuto de programa, pues felicitarla, brindarle mi aplauso y mi admiración públicamente por el trabajo que ha venido realizando. Yo darle las gracias a Sonia, de verdad, porque hacía mucho tiempo que estaba yo librando esa lucha de tenerla como invitada. Ustedes no saben cuánto, señores, pero lo logré. Y estas puertas de este espacio siempre estarán abiertas para ustedes. Gracias, David. Gracias. Le agradecemos de verdad. Por acompañarnos. Y a Olga le digo que hasta luego, pero nunca adiós. Adiós. Buen fin de semana, mi gente. Buen fin de semana. Bye.